Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu grandeza, por tu fidelidad hacia con nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos honra y gloria a ti, Señor, en esta mañana y siempre. Aleluya, aleluya. Queremos exaltar el nombre del Señor. Amén. Por eso es que estamos aquí. Sé que vamos a recibir palabra del Señor también, pero queremos darle lo mejor de nuestras vidas al Señor en cántico y con nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos están listos para glorificar el nombre del Señor? Amén. Queremos que el Señor, que ya está aquí, que llene este lugar de su gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria a Cristo.
Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí, ¿verdad que sí? Bueno, el COVID le da a medio mundo. A mí me dio en julio, así que no hay que asustarse ya. Si se cuida y tiene buena alimentación y toma vitamina D3 y C, y eso ya va a pasar. Pero hay que cuidarse, ¿verdad? Bien, estamos contentos y yo espero que la hermana, yo hablé con Yolanda también, está muy bien. Así que el Señor es bueno. Hay cosas muy importantes en la vida del cristiano. La calidad de nuestro cristianismo depende no de lo que sabemos, sino de lo que nos enseñan y nos forman. La parte más importante de un ser humano no es el saber, es el actuar. Y el área más difícil de formar en un cristiano es el carácter. Si no formamos el carácter, aunque sepa la Biblia de tapa a tapa, no tiene sentido su vida. Tristemente, la calidad de los cristianos ha decaído mucho. Por eso el mundo es tan duro, tan difícil, porque predicamos un Cristo poderoso, pero vivimos una vida mediocre. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, no solamente con el conocimiento, sino con la formación del carácter. Y una de las cosas que he aprendido y he trabajado toda mi vida es en aceptar que el evangelio no es una persuasión ni una oferta barata. Eso de levanta la mano, pasa al frente y ya está. ¿Ese es el mensaje clásico? No. El verdadero evangelio consiste en una confrontación con 3 demandas que puso Jesús. 3 condiciones para ser cristiano y discípulo. ¿Sabe cuáles son? Bueno, ahí búsquela en Mateo capítulo 16, versículo 24. Ahí están las 3 demandas. Pero eso no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Pero las 3 demandas es: niégate, quita tu yo. Mientras yo esté en el medio, Cristo no va a poder crecer en nosotros. Toma tu cruz. Es contrario al mensaje de esa iglesia que hay por ahí que deja de sufrir. La palabra tomar la cruz es estar dispuesto a sufrir, a padecer como bueno soldado de Jesucristo. Y la tercera condición es: sígueme, obedece. Obedece. Ahora bien, Jesús tomó a 12 hombres para formarle un carácter. La parte más importante de la formación de un cristiano es el carácter. Y eso se logra con el discipulado. No un discipulado formativo, ilustrativo, sino un discipulado que vaya a tratar con el temperamento y el carácter de las personas. Y yo quiero que hoy analicemos la técnica de Jesús para formar el carácter en sus discípulos. Y es la técnica que uso yo para formar a los discípulos que están en la obra que yo establezco. ¿Qué técnica usó Jesús? Esa es la que vamos a enseñar. La técnica de formar el carácter. ¿Y cómo se formó el carácter? Con órdenes y contraórdenes. Apelando a 3 condiciones. Que los discípulos aprendan a depender de Él. Aprendan a obedecerle a Él. Y entrenarlos para servirle a Él. Vamos a hablar de la dependencia del Señor. Y quiero que me busquen en sus Biblias Lucas capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 3, 4 y 5 y vamos a hacer un análisis. Y después vamos a ver cómo Jesús formó el carácter de sus discípulos. Cómo manejó la formación del temperamento, de la actitud, no del conocimiento, porque Jesús no andaba dándole clases de teología, sino clases de convivencia, de ejemplo. Vamos a ver Lucas 9:3. Los mandó a predicar. Y miren lo que le dijo: no toméis nada para el camino. No toméis nada. Nada es nada. Ni bordón. O sea, bordón es un cinto, una correa, o sea, un lazo que se ponían para sostener la túnica. Ni alforja, o sea, una mochila. Ni pan,
ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, lo mandó en el concepto de la jerga cubana, lo mandó pelado. Lo mandó sin nada. ¿Por qué los mandó sin nada a predicar? ¿Y por qué no protestaron? ¿Y por qué no refungaron? Mira, gente, yo tuve una experiencia muy triste en España una vez cuando tenía discípulos, yo los pruebo. Y mandé un discípulo a una misión, a un campo, y lo primero que vino a decirme es, bueno, ¿y quién me va a pagar la gasolina? Cuando me dijo eso, le hice la cruz. Cuando Dios nos manda, Él suple, Él no falla. Y cuando tú quieres probar a un discípulo, lo primero que tiene que ver es si es interesado o es entregado. Hay diferencia entre interesado y entregado. El interesado va detrás de la movida. ¿Cuántos predicadores dicen, bueno, yo voy a predicar, pero ¿cuánto me pagan? Yo voy a cantar, pero ¿cuánto me pagan? ¿Y qué me das? Y si hago esto, ¿qué gano? Todo el que tenga ese vocabulario no ha entrado por la puerta ni se ha negado a sí mismo. Primera condición, obediencia y dependencia. Dependencia al que los escogió y al que los preparó. No llevéis nada, los mandó sin nada. Y el versículo 4 dice, y cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. O sea, le dio instrucciones precisas cómo tenían que hacer para predicar. Los mandó sin nada, les dijo cómo se tenían que quedar y qué tenían que hacer cuando no lo querían recibir. La pregunta que me hago, ¿y qué hicieron ellos? ¿Refunfuñaron, discutieron, alegaron, reclamaron? No, fueron e hicieron lo que el maestro le mandó y no llevaron nada. Primera prueba, hay que mandar a la gente a ver si tiene dispuesto, si vienen por interés o por amor, si quieren servir o quieren aprovecharse del servicio. Lo estaba probando, ninguno reclamó nada. Pero viene otra vez y los vuelve a mandar por segunda vez. Vamos ahora a Lucas 10:3, un poquitito adelante. Ahora dice que los envía como corderos en medio del lobo. Y le dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, ahora aflojó un poquito la presión. Noten que en el 9:3 ni pan, ni dinero, ni túnica podían llevar. Ahora los manda y le deja llevar pan, dinero y túnica. Solo no van a llevar ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Ahora, eso de calzado no es que los mandó sin zapatos, no. Simplemente que los mandó con lo que tenía puesto, con lo mínimo. Ahora aflojó un poco la presión. La primera vez sin nada. Ahora solamente tenían que dejar la bolsa, la alforja y el calzado. Pero los demás podían llevar dinero, podían llevar pan y podían llevar las túnicas. Pero había otra condición: no saludes a nadie por el camino. Y la segunda condición, y cuando entra a la casa, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ahora le ordenó que entraran y dijeran algo. La otra vez le dijo que no dijeran nada, que entraran y ya está. Y ahora en el versículo 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz será sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Noten la primera instrucción, donde no le prohibió todo. La segunda instrucción, la segunda vez, los manda dejando llevar algo y cambiando algunas órdenes. ¿Por qué el Señor daba órdenes y contraórdenes? ¿Para qué sirve la orden y la contraorden? Para probar el yo y para formar el carácter. ¿Saben? Cuando yo llegué a Honduras en el año 1973 y empecé a formar discípulos,
Yo formo discípulos no en cantidad. Yo tengo nada más que 9, 10. Ahorita tengo 4, 5. Los tengo conmigo 2 o 3 años, los pulo, los corrijo, los pruebo y después los suelto. Y yo me acuerdo que recibí una lección tremenda cuando fui a dar clase a la escuela de policía que está en La Venta, porque los policías maltrataban a los drogadictos. Y yo fui a instruirles cómo manejar un drogadicto. Y me dieron oportunidad de ir a dar clase. Y yo llegué, habían en el plantel 200 aspirantes a policía. Y cuando entré, un policía entró con los zapatos un poco sucios. Un teniente lo cogió, lo zarandeó, le mentó hasta la madre, lo puso a hacer pechada, lo trató muy mal. Y yo me enojé y le dije: teniente, ¿por qué trata tan mal al muchacho? Usted cállese y vaya a dar su charla. Yo me enojé, fui a dar la charla, pero cuando terminé la charla fui a buscar al director de la escuela, al coronel. Y entonces le dije al coronel: coronel, el teniente que está allí trata muy mal a la gente, los humilla, les menta hasta la madre, los veja. Yo no creo que deben ser tan duros con ellos. Reverendo, ¿usted ha leído la Biblia? ¿Usted ha leído la Biblia? Sí. Sacó una Biblia, me buscó un pasaje, lee aquí: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ajá. ¿Sabe qué pasaría si a estos muchachos los tratamos así como mamá y papá y los protegemos? ¿Qué piensa usted si estos muchachos no saben dominar su yo y obedecer y sujetarse al orden? ¿Qué ocurriría? Los mando a una manifestación, le damos un arma y vienen y le dicen: cerdo, puerco. ¿Y qué harían ellos si no tienen dominio propio? Con el arma empiezan a matar a gente. Es que nosotros tenemos que prepararlos para que soporten presión y no exploten. Y la única forma de poder formar en ellos un carácter que soporte presión es que depongan su yo y acepten la humillación. Miren, hermanos, salí de ahí convencido que para formar el carácter hay que ser fuerte. Y cuando llegué con mi discípulo, empecé a aplicar la misma disciplina de la policía. Al que llegaba tarde lo ponía a hacer pechada. Si no llegaba a la hora, le cerraba la puerta. Si me iba a salir a las 7 y llegaban 5 minutos después, lo dejaba tirado. Se molestaron, se enojaron, pero los que eran del Señor aprendieron. Todos los que me conocen en Honduras saben que cuando digo a las 7 tienen que estar 5 minutos antes, porque los dejo. Le formé el carácter de la disciplina, de la puntualidad y lo más importante, de saber que todas las cosas que ordenamos, aunque no me guste, en la palabra tienen un propósito. Entendí que entonces el carácter no se puede formar, ay pobrecito, no, el carácter se forma confrontación. Cristo fue muy duro. Yo quisiera que me buscaran un texto bíblico donde Jesús fuera condescendiente, tolerante, permisivo, protector, adulador. Hay cristianos que parecen un bebé en la puerta de un convento. Hay que tratarlo muy bien, porque si no, no van a la iglesia. Miren, Jesús era muy duro. Si usted lee la Biblia muy bien, va a encontrar que Jesús a veces parecía hasta déspota en la forma de tratar a sus discípulos. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 5,000 personas y sobraron 12 cestas? Y los que almorzaron no se querían ir esperando la cena. Y cuando llegó la hora de la cena, a pesar de que había 12 cestas, Jesús vino y le dijo: ¿tienen hambre? Cómame a mí, yo soy el pan que descendió del cielo. Y no le dio de las 12 cestas. Y se fueron. Hombre, una congregación de 5,000, de pronto se quedaron 12 y los discípulos empezaron a murmurar: este Jesús, ¿por qué si con 5 panes y 3 peces hizo el milagro? Ahora tenemos 12 cestas y los manda a ir así y le dice que el pan. Y empezaron a murmurar. Lo más lógico es que si yo tengo 1,000 personas y se me van un grupo y me quedan 12, los 12 quedan frustrados. Lógico, ¿verdad? Se frustran. Y lo más lógico cuando uno se frustra es que lo anime. ¿Sí o no? Pobrecito, no te preocupes, vendrán tiempos mejores.
Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando los vio murmurando, en vez de consolarlos, les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Pues váyanse. Se asustaron. Y fue cuando Pedro reaccionó: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Confrontación. Pues bien, Jesús los mandó sin nada. Y la segunda vez ya los mandó con algo. Los estaba entrenando con órdenes y contraórdenes para probar el carácter. ¿Y cómo se prueba el carácter? Pues simplemente apelando a la orden y a la obediencia. Saben, yo pruebo a la gente que trabaja conmigo. Hay dos cosas que tengo que buscar en una persona que quiere servir a Cristo. Y cuando tiene una de estas dos cosas, le echo el ojo y lo separo. ¿Qué son dos cosas que más estorban para formar una vida? La ambición y el egoísmo. Tener a tu lado una persona con ambición y con egoísmo es tener una bomba de tiempo. Y yo los pruebo en esas dos áreas: ambición y egoísmo. Cuando una persona no es egoísta, se somete y hace cosas que no le gusta, pero la hace por amor. Y la ambición se descubre cuando la persona no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Yo tengo ratonera. ¿Saben qué es una ratonera, verdad? ¿Saben qué es la ratonera? ¿Cuántos han usado una ratonera alguna vez? Levanten la mano. Es un aparatito que caza ratones. Tú le pones queso, la dobla, y cuando el ratón se come el queso, cae en ella. Es una trampa. Pues a mí me gusta poner trampa a los discípulos para ver si tienen una de estas dos debilidades: egoísmo o ambición. ¿Cómo lo prueban el egoísmo? Observando su conducta. Si buscan lo suyo propio, si les gusta el protagonismo, si se exaltan mucho, si buscan presunción, si son soberbios, orgullosos, cómo visten, cómo actúan. Cuando voy a un retiro y hay cama, veo quiénes son los primeros que buscan las mejores camas. Siempre buscan lo suyo propio. El egoísta le gusta lo cómodo, lo bueno. Y la ambición, que es el amor al dinero, la codicia, el deseo de prosperidad. Bueno, yo a veces cuando empiezo con un discípulo, antes de tomarlo, lo pruebo. Como en el ejército los prueban dándole órdenes y contraórdenes. Una vez me dijo un hermano: en el ejército me levantaban a las 3 de la madrugada sin sentido ninguno. Sí, te están probando a ver la rapidez y la obediencia. Y si no, protesta. ¿Por qué? Porque si cuando estás en el ejército o en la policía soporta la presión, te van a dar un arma. Pero si no soporta la presión, te van a mandar a pelar papa. Yo los pruebo de una manera. Yo cojo y a veces le digo: mira, Antonio, límpiame el carro. Y escondo debajo de la alfombra $10. ¿Cómo que se me cayeron? Y lo dejo que me limpie el carro. Cuando termine de limpiar el carro: hermano Mario, aquí está la llave. Si el muchacho es íntegro y no tiene ambición, va a devolverme los $10. Pero si tiene ambición y no es íntegro, no va a decir nada, porque se me perdió. ¿Y qué hago yo? ¿Lo confronto o lo dejo? Pues lo dejo. Sí, ¿para qué le voy a reclamar que no se robó los 10? Se lo dejo, se lo dejo, pero ya sé quién es. Ya sé por dónde anda. Ya sé que ese será un discípulo que seguirá el camino de Judas Iscariote. Es duro, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora. ¿Ustedes creen que Jesús los mandó sin nada y después le permitió llevar algo que lo hacía improvisadamente? No. Jesús tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Jesús? Formar el carácter y probar la conducta de sus discípulos antes de darle la gran comisión. Ahora llegó el momento del examen.
Acuérdense que en el 9 y en el 10 los manda primero sin nada y después con algo. Y ahora lo va a examinar. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 35 para ver el examen. Nada hacía Jesús por gusto. Él tenía una intención en todo lo que hacía. Estaba probando y formando el temperamento y el carácter de sus discípulos, moldeando el temperamento y formando un carácter de obediencia y de dependencia. Lucas 22, 35. Ahora viene el examen. Y a ellos le dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? La pregunta. Cuando los mandé aquella ocasión, hace unos meses, el año pasado, que los mandé sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Ahí vemos que el Señor se encargó de suplir. Ahora viene la lección final del principio de otra lección que viene después, el 36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Póngase a pensar qué contradictorio fue en este pasaje Jesús. No matarás, amarás a tu enemigo, y ahora le manda a vender la capa y a vender la alforja y comprarse una espada. Qué absurdo, ¿verdad? ¿Y para qué querían una espada si ellos no iban a matar? Porque el Señor les enseñó a no matar. ¿Cuál es el sentido de mandarle a comprar una espada? Explíquenme eso. Bueno, simplemente Él les había probado en la obediencia, le había probado en la dependencia, pero ahora quería formarle en el temperamento. Y como Él sabía que tenía discípulos muy impulsivos, que no entendían hasta que tropezaran, dijo: bueno, yo tengo que darle una espada a Pedro para que corte la oreja y meta la pata, a fin de que aprenda el dominio propio. Entonces le mandó a comprar una espada para que Pedro cortara la oreja. Si no hubiera tenido la espada, ¿qué oreja hubiera cortado Pedro? Contésteme. ¿Y por qué el Señor le interesaba que Pedro cortara la oreja? No le interesaba que Pedro cortara la oreja. Le interesaba que Pedro sacara el violento que estaba en él. Dios a veces quiere que cometamos errores para aprender de ellos. Pedro tenía que aprender, y la única forma de aprender era llevarlo a una situación de conflicto. Hay que estudiar el perfil psicológico de cada discípulo. Pedro era contradictorio, violento, impulsivo. Le gustaba sobresalir, pero en el fondo era un cobarde. Cuando el Señor dijo: voy a Jerusalén para ser entregado, Señor, no permitiré que nadie te toque, no. Empezó a exaltarse. Pedro, antes que gallo cante 3 veces, tú me negas. Antes que gallo cante 2 veces, tú me negas 3. Claro, si lo iba a negar y después le tenía que formar, no te preocupes, la voy a sacar yo ahí. Pedro tenía que tener la espada para cometer el error. Miren qué Pedro más contradictorio, está contradictorio, para que vean que el problema de los seres humanos es el temperamento y el carácter. Por un lado, defendió al maestro cortando una oreja, y por el otro le niega 3 veces. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la gente hoy piensa una cosa, mañana dice otra. Cambiamos porque tenemos carácter vulnerable, somos temperamentales. Y el temperamento se forma con disciplina y tropiezos. Nadie aprende sin tropezar. Nadie aprende sin caerse. El niño, para aprender a caminar, tiene que caerse. ¿Han conocido algún niño que se haya caminado sin caerse nunca? A ver, siempre se caen. En la vida aprendemos tambaleándonos. Entonces Jesús le mandó a comprar una espada
¿Y por qué le mandó a comprar una espada? Versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. En otras palabras, Jesús estaba preparando el panorama. Los mandó sin nada, les dejó llevar algo, ahora los examinó y les mandó a comprar una espada, porque esta es una técnica de formación del carácter. ¿Y por qué la espada? Porque sabía que Pedro tenía que topar, cometer error para aprender de ellos. ¿Cuántas veces Dios permite que nos ocurran cosas que no deberían ocurrirnos? Y siempre preguntamos, Señor, ¿por qué me ocurrió esto? Y nunca preguntamos, Señor, ¿para qué me ocurre esto? Porque todo lo que nos ocurre obra para bien si amamos al Señor. De ahí viene ya la parte que Pedro, en un arranque de prepotencia y de soberbia, saca la espada. Cuando van a prender a Jesús, corta la oreja. Por cierto, Pedro era igual que yo, era zurdo, manejaba la mano izquierda más que la derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué oreja cortó? ¿Qué oreja cortó? La derecha. Entonces, si está de frente a la persona, no podía tener la espada en la derecha, porque lo hubiera cortado. Si le cortó la oreja derecha, tenía la espada en la mano izquierda. ¿Sí? Lógico, ¿sí o no? Es cuestión de lógica. Pedro corta la oreja. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, ¿y para qué le dio la espada entonces si no podía matar? Pregúntate. Simplemente porque Dios estaba preparando a Pedro para entrenarlo, para que aprendiera. Y muchas veces uno no aprende si no tropieza. Entonces Pedro salió corriendo, se escondió y huyó. Y después se acobardó y negó al maestro 3 veces. Pero hay algo que quiero que aprendan de esta lección. Cuando Pedro falló, el pecado de Pedro y de Judas era casi igual. Judas negó a su maestro y Pedro negó a su maestro. Solamente que Judas lo negó vendiéndolo porque se frustró y tenía ambición. Pedro lo negó por resentimiento, por miedo. Por miedo. Era cobarde, aunque parecía ser valiente. Pero hubo algo en Pedro diferente a Judas. Lloró amargamente. Reconoció su error. Quiere decir que la metida de pata con la espada y la oreja y el ser prepotente delante de los demás lo llevó al fracaso, y el fracaso lo llevó al arrepentimiento y a la amargura para poder cambiar su vida. Es un ejemplo de la forma en que Dios trata con el carácter de los discípulos. Podríamos buscar muchos pasajes, porque a mí me ha gustado mucho estudiar el perfil psicológico de cada discípulo. Pedro era presuncioso, soberbio, siempre se hacía el valiente. Santiago era iracundo. Jacobo tenía su carácter. El único que tenía un carácter manso era Juan. Era el único manso. Judas, ambicioso. Todos tenían defectos de carácter. Y Jesús lo tuvo con ellos 3 años, no para que aprendieran la Torah o el Antiguo Testamento. Los tuvo 3 años, día y noche, 24 horas, no para darle teoría, sino para formarle un carácter. ¿Y qué modelo usó para formar el carácter? El suyo. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el modelo bíblico de formación del discípulo. Era el maestro perfecto, todo lo que enseñaba lo vivía. Predicó humildad y fue humilde. Predicó sencillez y fue sencillo. Una de las cosas que tuvo Jesús era que no le gustaba la jactancia. Cuando hacía milagros le decía a la gente, no digan a nadie,
todo lo hacía sutilmente, sin buscar protagonismo. No se exhibía, no se lucía. Se adaptaba al medio y soportaba la presión. Y él quería que sus discípulos aprendieran estas realidades. Adaptarse al medio, soportar presión, no buscar protagonismo, aprender a ligarse, sujetarse, depender. Y lo más importante, y a sufrir. A sufrir. Porque no hay victoria sin sufrimiento. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿qué es la parte más importante en la vida de un cristiano? ¿El conocimiento teológico o la formación del carácter? Tenemos gente que sabe Biblia de tapa a tapa, pero con su vida hacen más bulla y escándalo que nadie. De nada vale que sepas Biblia. Si la Biblia no se encarna en ti, estás perdido. Porque vosotros tienen que ser cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Saben? El poder de la iglesia primitiva no estuvo en los grandes sermones que tuvieron, ni en los grandes predicadores que hubieron, sino en el gran testimonio que tenían. Si yo le hiciera una pregunta a ustedes, ya para terminar, ¿quién fue el predicador que mejor predicó sin hablar una palabra? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién fue el predicador del Nuevo Testamento que predicó sin hablar? Lázaro. Hombre, si Lázaro resucitó y la gente sabía que había muerto, cuando iba caminando la gente miraba al muerto que tenía vida. Y su vida predicaba más que sus palabras. ¿Y quién fue el primer predicador evangelístico que hubo antes de los discípulos en la época de Cristo? No, la mujer samaritana. Salió corriendo a decirle a la gente que había encontrado al Hijo de Dios. Fue la primera predicadora. No, Juan era el predicador que preparaba el camino del que iba a dar el mensaje principal, es cierto. Pero la primera predicadora fue una mujer, la mujer samaritana. Hermano, Dios quiere formar en nosotros un carácter. Enseñarnos estas 3 demandas. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Para negarse hay que deponer el yo y poner a Cristo delante. Hay que hacer todo lo que Dios demanda, aunque no me guste. ¿Saben? Cuando yo empecé con el primer discipulado en Honduras, eran muchachos que salían de la droga, casi todos, ¿verdad? Yo me acuerdo que no teníamos un lugar y yo compré un pick-up, le hice techo, una luz a la batería y ahí los sentaba para darle clase. Eran como 10. Y cuando les hablé del señorío de Cristo, porque nosotros oímos muchos sermones, pero no digerimos ninguno. Ya la 4ª semana no se acuerdan del primero. No nos da tiempo ni a vivir lo que oímos. Entonces yo le enseñaba el señorío de Cristo y estuve por un mes enseñándole el señorío de Cristo. Y entonces le dije, mire muchacho, vamos ahora a vivir el señorío de Cristo. Y le empecé a hacer una pregunta a cada uno. ¿Qué es lo que no te gusta a ti en tu casa? Empezaron a decirme, a mí no me gusta esto. Y uno me dijo, a mí no me gusta que me manden a lavar los platos ni a limpiar la casa, porque eso es de mujer. Bueno, tarea. Esta semana le vas a lavar los trastes a tu mamá y le vas a limpiar la casa. Y si no lo haces, no vengas al discipulado. Pero Mario, no. ¿Cristo es el Señor? Sí. Bueno, antes le dije que Cristo te mandó a lavar los platos. Y de mala gana se fue. Y cuando llegó a la casa le dijo, mamá, te voy a lavar los platos. Mamá, te voy a ayudar a limpiar la casa. La madre estaba opuesta a que viniera a los cultos conmigo. O sea, ella se negaba. No vayas con ese loco, que esto y que lo otro. Pero el muchacho le empezó a lavar los platos, le empezó a lavar la casa. Al 4.º día le dijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Tú nunca lo habías hecho? ¿Qué pasa?
Ay, mamá, es que Cristo me ha cambiado. Cuando le dijo eso, pues hijo mío, sigue yendo a esas reuniones que te están haciendo bien. Bueno, ¿sabe cómo terminó el asunto? Que la madre terminó yendo también a las reuniones para ver qué le dábamos al hijo que lo cambiamos. ¿Y qué le dimos? Cristo Jesús. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Y así fui cambiando muchas cosas. Porque si no cambiamos la actitud, de nada vale tener conocimiento. Si no cambiamos nuestra forma de ser, de nada vale nuestra forma de creer. Tiene que haber una coherencia entre lo que creo y lo que vivo. Por lo tanto, ustedes vienen aquí a oír mi sermón y se van, pero no pueden seguir viviendo como les da la gana. Tienen que salir cambiados. Tienen que salir negándose a sí mismo, quitando tu yo y hacer lo que no te gusta cuando haya que hacerlo. Y estar dispuesto a sufrir porque se van a burlar de ti. Tomar la cruz. Y estar dispuesto a hacer lo que te mandan aunque no te guste. ¿Sabe? Mucha gente, a veces venían a mí jóvenes de lejos, de Guatemala y de Costa Rica. Hermano Mario, el Señor me habló para trabajar contigo. Claro, pensando en el púlpito, en el culto. Cuando alguien venía que Dios los mandó a trabajar conmigo, ¿sabe qué hacía yo? Lo llevaba conmigo a trabajar en el campo, a tirar un cerco, a sembrar hortalizas, a sembrar maíz. Si en realidad Dios le habló, se iba a sentir contento sembrando maíz y frijol o poniendo cerco. Pero si lo que buscaba era presunción, púlpito, oposición, se iban a ir pronto porque el Espíritu les iba a hablar que se fueran. Y así pasó. Una vez llegó un muchacho de Guatemala: hermano, el Señor me mandó para trabajar contigo, aleluya. Pero lo llevé a la finca y lo puse a tirar un cerco. Al tercer día me dijo: hermano Mario, el Señor me habló que me fuera a San Pedro Sula. Pues vete. Vino otro de Costa Rica: hermano Mario, el Señor me dijo que venía a trabajar contigo. Magnífico, vamos a hacer una huerta, vamos a sembrar hortaliza, vamos a sembrar rábanos. Sembramos los rábanos con él, lo ayudé y después me voy para el culto, pero tú me cuidas los rábanos y me los riegas. Pasaron una semana, 2 semanas, ahí estaba el muchacho cuidando los rábanos, regándolos. A la tercera semana ya los rábanos salieron y el muchacho de lo más contento porque los rábanos salieron. Entonces yo le dije: ahora sí, ven conmigo para predicar. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Hay que probar a las personas. Hay que probar los espíritus. Hay que probar el nivel de cristianismo que tenemos. Hay que probar nuestros caracteres. A ver si estamos viviendo conforme al modelo de Jesucristo. ¿Saben por qué se ha enfriado el amor hoy en día entre los cristianos? Ya nadie quiere hospedar a nadie ni atender a nadie y todo el mundo le saca el cuerpo a la gente. Porque estamos tan llenos de falsos cristianos que tenemos miedo de las personas. Yo conocí un pastor que era muy bueno, hospedaba a medio mundo, atendía a medio mundo, era bien abierto. Un día hospedó a un supuesto evangelista y lo dejó en su casa y se fue. Y cuando vino el otro día le había desmantelado la casa y robado todo. Desde ese día ya no hospeda a nadie, cerró su corazón. Por multiplicarse la maldad, el amor se enfriará. Probemos los espíritus, probemos a las personas, probemos los temperamentos, probemos las actitudes, porque al fin y al cabo a un cristiano no se le mide por las veces que va al culto, ni por la Biblia que carga, ni por los textos que sabe. Al cristiano hay que jugarlo por sus frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Y esa es la triste realidad del evangelio en estos tiempos. Muchos cristianos, mucha Biblia, mucha bulla, pero poco testimonio, porque trabajamos
en el conocimiento, pero no trabajamos en el carácter de las personas. Y el carácter es el que nos ayuda a nosotros tener buen testimonio de los de afuera. Que la gente vea que tú marcas la diferencia. No porque te pone una camiseta que dice yo soy cristiano, Jesús me ama. O porque le pone una pegatina al carro. Mira, a mí no me gusta ponerle pegatina al carro. Cristiana, ¿sabe por qué? Porque si en algún momento comete un error, la gente va a decir, mira qué clase de cristiano es. Le voy a contar una historia que ocurrió. No en cuento. Una señora cristiana tenía muchos rótulos en la parte de atrás del carro. Cristo es el Señor, texto bíblico, soy cristiana, alabo al Señor. Iba manejando y un taxi se paró de frente y empezó, tocando, haciendo bulla, El policía la vio y dijo, señora, venga conmigo, usted queda detenida. Y se la llevó al precinto. Cuando llegó a la posta de policía, la metieron ahí. Señora, usted es una ladrona, ¿verdad? ¿Yo? No. Bueno, todo me da a entender que usted se robó el carro. ¿Y por qué, agente, si el carro es mío? Ah, bueno, entonces resulta que como yo leí atrás, Cristo es mi Señor, yo amo al Señor, y usted le faltó respeto al que iba adelante, dije, seguro que se robó el carro. Porque es ilógico que una cristiana toque bocina y le grite al que está al frente porque se paró. Porque si es cristiana, tiene que tener paciencia. Si no tiene paciencia, usted es una ladrona. Entonces, perdóneme, agente. Y entonces le demostró y él la dejó ir. Y le dijo, bueno, pues su cristianismo deja mucho que decir. Qué triste, ¿verdad? Cristianos de rótulos, pero no de testimonio. Cristianos de camiseta, pero no de ejemplos. ¿Qué va a ver la gente en nosotros? ¿El texto que tengo puesto en el carro o la camiseta que tengo puesta o la forma recta, justa y santa en que yo vivo? ¿Qué va a ver la gente en mí? ¿Qué va a ver? La gente va a ver los frutos y los que predican son los frutos. Si no damos frutos de cristiano es porque todavía no hemos nacido de nuevo. O si nacimos de nuevo, nos quedamos bebé y no hemos crecido en el conocimiento y en el carácter de Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, a que cuando estemos por la calle la gente vea que somos diferentes. Que en nuestros hogares marquemos la diferencia. Que en nuestro estilo de vida marquemos la diferencia. No vamos detrás de la moda, ni del dinero, ni de la posición, ni de la presunción. Vamos detrás de Cristo, aprendiendo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú quieres formar en nosotros no solamente un carácter de conocimiento, sino de vivencia. Tú quieres moldearnos como moldeaste a los discípulos. Aprender a obedecer, aprender a sentir, aprender a servir. Señor, yo reconozco que el carácter no se moldea fácilmente, que el temperamento no se puede formar o moldear tampoco fácilmente, que tú tienes que trabajar mucho en nuestras vidas para poder formar en nosotros tu imagen. Y por eso venimos al culto, Señor. No venimos a oír un sermón para irnos y vivir como me da la gana, no. Yo vengo aquí para oír y corregir y aprender a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a moldear el carácter. Ayúdanos, Señor, a entender mi debilidad. Ayúdame, Señor, a entender la deficiencia de mi vida. Si me enojo mucho, si solo busco lo que me gusta, si una cosa soy en la casa y en el culto y otra cosa en la calle. Ayúdame, Señor, a que mi vida sea coherente, que esté en un culto continuo, que reconozca que soy una epístola viviente que camina por las calles y trabaja. Que cambie mi actitud con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Que la gente pueda ver en mí algo diferente
para que entonces mi palabra cale y penetre y la gracia me inunde. Ayúdame, Señor. Forma mi carácter, aunque tenga que pasar por pruebas y dificultades. Forma mi carácter, aunque tenga que hacer cosas que no me gustan. Forma mi carácter como tú eres, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo quiero en esta mañana, con la cabeza inclinada, yo sé que el problema de carácter es un problema muy serio. No es fácil modificar nuestra forma de ser, principalmente en aspectos negativos. No es fácil, pero tampoco es difícil. Simplemente tenemos que buscar la ayuda del Señor. Si reconoce que como cristiano hay áreas de tu vida que tu carácter es débil, fallas, yo te invito en esta mañana que te pongas de pie y ore conmigo y dándole esa área de tu vida al Señor. Que Dios trate con esa área. Que reconozca que hay áreas de tu vida, de tu relación familiar, social, que necesitan un toque de la gracia del Señor. Solamente podemos cambiar si aceptamos el cambio, y solamente podemos modificar el carácter si estamos dispuestos a obedecer al Señor y a su palabra, y a buscar, oh Dios, en ti la fortaleza para ser diferente. Yo quiero orar por las personas que sienten que Dios tiene que tratar con su carácter y con su temperamento. Todos tenemos carácter, todos tenemos temperamento. Venimos de una naturaleza viciada de la vana manera de vivir que vivimos en el pasado, pero ahora tenemos que forjar una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva forma de ser y de pensar y de actuar. Yo voy a orar por ustedes y por mí también, porque cada día tenemos que mejorar nuestra forma de ser. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos el carácter de mi vida y de cada uno de los que están de pie. Sabemos que no es fácil modificar nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestra terquedad, nuestro orgullo. Pero hemos venido aquí, oh Dios, a decirte que me rindo a ti. Que nada puedo por mi propia fuerza, pero con tu poder yo puedo hacer muchas cosas. Ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar las que puedo, y resignarme a vivir con las que no puedo. Ayúdame, Dios, a poder brillar en el sitio donde esté. Ayúdame, Dios, a dominar mi temperamento, mis sentimientos, y aún más, ayúdame a controlar mis gustos y someterlo a tu señorío, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. Ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús te pido esto. Gracias. Amén.